Última hora, tensión máxima en Oriente Medio. Misiles lanzados por Irán impactan bases militares de Estados Unidos. El mundo observa con el corazón en un puño. Estamos al borde de una guerra a gran escala. En un giro alarmante de los acontecimientos, Irán ha confirmado el lanzamiento de 6 misiles dirigidos contra objetivos estratégicos estadounidenses en la región. Las sirenas de alerta resonaron durante toda la noche en las bases de Al-Udeid, en Qatar, y Ain al-Asad, en Irak. Las primeras imágenes ya recorren el mundo, mostrando cielos iluminados por las explosiones y columnas de humo elevándose en el horizonte. Este ataque, confirmado por múltiples agencias internacionales, surge como respuesta directa a los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, realizados apenas 48 horas antes. Analistas advierten que el conflicto podría escalar de forma impredecible mientras las cancillerías del mundo activan sus protocolos de emergencia. Lo que hace este evento aún más inquietante es la naturaleza del ataque, calculado, coordinado y con la aparente intención de enviar un mensaje estratégico más que causar bajas masivas. Sin embargo, el impacto psicológico y geopolítico es inmediato. A lo largo de la historia, las arenas de Oriente Medio han sido testigo de eventos que sacuden no solo a esta región, sino al planeta entero. Algunos expertos ya empiezan a trazar paralelismos con antiguas profecías que hablan de guerras en tierras desérticas, donde naciones poderosas se enfrentan bajo la sombra de un destino que parece escrito desde tiempos inmemoriales. Pocas horas después de los primeros impactos, la televisión estatal iraní anunció oficialmente el inicio de la Operación Anuncio de la Victoria. Este nombre no fue elegido al azar. Simboliza una respuesta calculada del régimen de Teherán ante lo que considera actos de agresión flagrantes por parte de Estados Unidos. El mensaje fue claro: Irán no se quedará de brazos cruzados mientras ve amenazada su soberanía. La operación consistió en el lanzamiento de 6 misiles dirigidos principalmente contra la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, y la base de Ain al-Asad, en Irak. Las autoridades de Qatar confirmaron rápidamente que, a pesar de la magnitud del ataque, no se registraron víctimas fatales ni heridos. Sin embargo, el simbolismo del acto es innegable y genera preocupación en las cancillerías del mundo. Desde Teherán, portavoces del gobierno argumentaron que esta acción es completamente legítima según el derecho internacional, al considerar que están respondiendo a una agresión previa que violó los principios de soberanía y paz. Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, mientras denuncia que ha sido objeto de sabotaje sistemático por parte de potencias occidentales. Curiosamente, la elección del nombre Anuncio de la Victoria resuena con ciertos pasajes antiguos que hablan de guerras anunciadas, conflictos que marcan el inicio de transformaciones profundas en la humanidad. Estos ecos, aunque sutiles, generan inquietud entre quienes estudian las coincidencias entre los eventos actuales y los relatos apocalípticos presentes en textos religiosos ancestrales. Los informes desde el terreno son claros. La base aérea de Ain al-Asad, en Irak, activó inmediatamente sus sistemas de defensa aérea. Explosiones resonaron en las cercanías, mientras soldados recibían órdenes de buscar refugio en los búnkeres habilitados para este tipo de emergencias. Las imágenes de humo y fuego en el horizonte se convirtieron en la postal de una noche tensa y peligrosa en Medio Oriente. En Qatar, la situación fue igualmente alarmante. 6 misiles fueron detectados y aunque la mayoría fueron interceptados, algunos impactos provocaron daños materiales menores en las inmediaciones de la base de Al-Udeid. El gobierno qatarí calificó la acción como una violación flagrante de su soberanía, dejando claro que, aunque no fue el objetivo principal, se vio envuelto en un conflicto ajeno. Y aquí les pregunto, en medio de todo este caos, amenazas, misiles y profecías,
¿Quién creen que tiene razón en este conflicto? ¿Existe realmente un bando correcto en una guerra? ¿O nos estamos dejando llevar por agendas mucho más oscuras y ocultas? Dejen su opinión en los comentarios. La población civil, tanto en Irak como en Qatar, recibió instrucciones de permanecer en sus hogares o buscar refugio seguro. Las embajadas de Estados Unidos emitieron alertas urgentes, pidiendo a sus ciudadanos tomar medidas de precaución máxima. A su vez, el espacio aéreo catarí fue cerrado de inmediato, reflejando la gravedad de la situación. Estas escenas de ciudades modernas bajo amenaza y poblaciones civiles atrapadas en medio de tensiones militares evocan imágenes que trascienden el presente. En muchos textos proféticos se describe un tiempo en el que las naciones se levantarán unas contra otras. Una narrativa que, aunque distante, parece cobrar vida en las arenas del desierto actual. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La primera reacción de la Casa Blanca fue, sin duda, de extrema cautela. El presidente Donald Trump convocó una reunión de emergencia con su equipo de seguridad en el Salón Oval, pero sorprendentemente el mensaje transmitido a la prensa fue uno de contención. Según funcionarios, el ataque iraní habría tenido un carácter simbólico más que letal, diseñado para enviar un mensaje político a su población interna. Esta evaluación estratégica sugiere que, mientras no haya pérdidas humanas, la Casa Blanca podría optar por no escalar la situación militarmente. Voceros del Departamento de Defensa indicaron que la ofensiva iraní fue telegrafiada, es decir, anticipada y en cierta medida permitida dentro de los límites de la disuasión estratégica. Sin embargo, esta postura no está exenta de riesgos. Algunos sectores dentro del gobierno estadounidense, especialmente del ala militar, presionan por una respuesta más contundente, temiendo que la falta de acción pueda interpretarse como debilidad en una región donde la percepción de poder lo es todo. Históricamente, las decisiones tomadas en momentos de alta tensión como este han tenido repercusiones que trascienden generaciones. Al igual que en los relatos bíblicos, donde los reyes debían decidir entre la guerra y la paz, hoy los líderes mundiales enfrentan dilemas cuyas consecuencias podrían moldear el futuro de la humanidad entera. Las repercusiones del ataque no tardaron en sentirse más allá de Irak y Qatar. La principal base militar de Estados Unidos en Siria entró en estado de alerta máxima ante la posibilidad real de convertirse en el próximo blanco de la ofensiva iraní o de grupos aliados respaldados por Teherán. Las imágenes de soldados fortificando posiciones y movilizando sistemas de defensa comenzaron a circular en las principales cadenas internacionales. Paralelamente, las embajadas estadounidenses en Doha y Bahrein emitieron comunicados urgentes a todos los ciudadanos norteamericanos, instándolos a buscar refugio de inmediato. El mensaje fue claro: eviten desplazamientos innecesarios, permanezcan en interiores y estén atentos a las instrucciones de las autoridades. Una señal inequívoca de que la amenaza es tomada con absoluta seriedad.
El cierre del espacio aéreo catarí y la movilización de unidades militares adicionales en la región refuerzan la percepción de que la situación podría derivar en un conflicto regional total. Los gobiernos vecinos observan con creciente preocupación cómo las tensiones se desbordan, poniendo en riesgo no solo la estabilidad del Medio Oriente, sino también la seguridad energética y geopolítica global. Resulta imposible ignorar que estas escenas, naciones en alerta, cielos cerrados y diplomáticos evacuando, evocan pasajes que han acompañado la historia de la humanidad desde tiempos remotos. Profecías que hablaban de un tiempo donde las naciones temblarán y los hombres desfallecerán de terror ante lo que está por venir sobre el mundo. Aunque la interpretación depende de cada observador, la conexión es inevitable. El gobierno de Qatar reaccionó con dureza tras confirmar que su territorio fue utilizado como escenario involuntario del conflicto. En un comunicado oficial, calificó el ataque iraní como una violación flagrante de su soberanía y exigió explicaciones inmediatas tanto a Teherán como a Washington por poner en riesgo a su población y su estabilidad interna. A pesar de que no se reportaron víctimas ni daños significativos en la base de Al-Udeid, el impacto diplomático es contundente. Qatar, conocido por su papel como mediador en conflictos regionales, se ve ahora atrapado en una dinámica de tensiones donde su neutralidad tradicional se pone a prueba como nunca antes. Fuentes diplomáticas aseguran que en las próximas horas se celebrarán reuniones de emergencia con la participación de representantes de la ONU, la OTAN y la Liga Árabe. El objetivo: contener una escalada que amenaza con desestabilizar no solo al Golfo Pérsico, sino también las relaciones internacionales en su conjunto. Para algunos analistas, esta situación recuerda pasajes donde las islas clamarán por auxilio y las naciones pequeñas se verán arrastradas por las disputas de los grandes poderes. La historia se repite bajo diferentes rostros, pero las dinámicas parecen seguir patrones que curiosamente ya fueron anticipados en antiguos textos de fe y tradición. Para comprender la magnitud de esta crisis, es necesario retroceder apenas 48 horas, cuando 7 bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron 14 bombas de alta precisión contra 3 instalaciones nucleares clave en territorio iraní. Según el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la operación fue autorizada directamente por el presidente Donald Trump, con el objetivo de neutralizar una amenaza inminente contra los intereses estadounidenses. Las imágenes satelitales posteriores confirmaron daños severos en los complejos atacados. No obstante, Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional. Este ataque no solo destruyó infraestructura crítica, sino que también encendió la chispa de un conflicto que ahora amenaza con propagarse. La Agencia Internacional de Energía Atómica llevaba tiempo alertando sobre la falta de cooperación plena por parte de Teherán. Sin embargo, hasta la fecha, no existen pruebas concluyentes de que Irán estuviera fabricando una bomba atómica. Aún así, la desconfianza mutua y la presión internacional hicieron que la diplomacia cediera paso, una vez más, a las armas. Curiosamente, en los relatos de tiempos antiguos se advierte que habrá fuego en las ciudades y que las naciones buscarán destruir el poder de otras sobre la faz de la tierra. Aunque para algunos no pasa de ser una coincidencia, para otros, estos patrones refuerzan la idea de que la historia de la humanidad parece escrita en ciclos que se repiten una y otra vez. Desde hace décadas, el programa nuclear iraní ha sido fuente constante de tensiones internacionales, mientras Teherán insiste en que sus actividades tienen fines civiles y energéticos. Gran parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos e Israel,
ha sostenido una postura de desconfianza, argumentando que el verdadero objetivo es el desarrollo de armamento nuclear. Las sanciones económicas, los sabotajes cibernéticos y los ataques selectivos a científicos iraníes han sido parte de una guerra en la sombra que ahora, con estos ataques, sale plenamente a la luz. El conflicto ya no se limita a las amenazas veladas o las negociaciones fallidas. Ha tomado la forma de misiles, bombas y fuego cruzado. Irán, por su parte, acusa a la Agencia Internacional de Energía Atómica y a las potencias occidentales de actuar con criterios políticos, mientras denuncia una doble moral. Permite que aliados como Israel mantengan arsenales nucleares no declarados, pero persigue con rigor cualquier avance tecnológico iraní, aunque sea para fines civiles. Este dilema, profundamente arraigado en la política internacional, también despierta resonancias con pasajes donde se habla de falsos pactos de paz y de tiempos en que la seguridad será invocada, pero vendrá la destrucción repentina. Una reflexión que, más allá de cualquier creencia, invita a pensar sobre la fragilidad de los acuerdos humanos frente a la ambición y el miedo. Mientras los misiles surcan los cielos de Medio Oriente y las bases militares entran en estado de máxima alerta, una pregunta inquietante comienza a circular no solo entre líderes religiosos, sino también entre analistas internacionales. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías que anunciaban guerras en el corazón del desierto? Las sagradas escrituras de diversas tradiciones advierten sobre un tiempo en que las naciones se levantarán unas contra otras y donde Oriente será el escenario de conflictos que cambiarán el curso de la humanidad. No son pocos quienes han comenzado a trazar paralelismos entre los eventos actuales y los textos que hablan de batallas donde potencias se enfrentan en el Valle del Juicio. Aunque la mayoría de los expertos insiste en mantener un enfoque racional y geopolítico, es imposible ignorar que el desarrollo de estos acontecimientos activa resortes profundos en la psique colectiva. Las redes sociales se han llenado de debates donde se cruzan la política internacional, la estrategia militar y las interpretaciones de profecías bíblicas, islámicas y judías. Sin embargo, más allá de cualquier creencia, lo que resulta innegable es que el planeta entero observa con temor cómo una chispa puede encender un incendio incontrolable. Y quizás, como sugieren algunos pasajes, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Advertencias del pasado o coincidencias del presente? Con las bases en Siria en máxima alerta, las embajadas vaciándose y las amenazas cruzando de un lado a otro del Golfo Pérsico, los analistas advierten sobre un efecto dominó que podría arrastrar a toda la región a un conflicto de proporciones históricas. Arabia Saudita, Israel, Turquía y otros actores clave observan detenidamente cada movimiento, evaluando si deberán involucrarse o mantenerse al margen. Los grupos aliados de Irán, como Hezbollah en el Líbano y las milicias hutíes en Yemen, ya han comenzado a emitir comunicados donde expresan su disposición a sumarse a lo que describen como la defensa legítima de la nación islámica contra la opresión occidental. Mientras tanto, Israel, que ya mantiene su propio conflicto con Irán, ha elevado su nivel de alerta al máximo. La posibilidad de que este conflicto local se transforme en una guerra regional es real y tangible. Las rutas comerciales, las reservas energéticas y la estabilidad económica global penden de un hilo. Las bolsas internacionales ya reflejan el miedo. Caídas en los mercados, subidas del petróleo y movimientos bruscos en las divisas. Desde una perspectiva histórica y espiritual, hay quienes recuerdan las palabras antiguas que advertían sobre tiempos en los que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Metáforas de crisis globales, donde el orden establecido se tambalea y las estructuras de poder colapsan. ¿Estamos al borde de ese precipicio?
mientras los misiles siguen siendo preparados y las tropas se movilizan, una carrera diplomática intenta frenar lo que parece inevitable. Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea y la Liga Árabe están trabajando a contrarreloj para intentar mediar y evitar una escalada que podría arrastrar al mundo entero. El dilema es complejo. Por un lado, está la presión interna en Irán y Estados Unidos para no mostrarse débiles ante sus respectivas poblaciones y aliados. Por otro, la realidad económica y política sugiere que un conflicto prolongado sería devastador para todas las partes involucradas. Las reuniones a puertas cerradas en Nueva York, Bruselas y Doha buscan desesperadamente fórmulas que permitan bajar la tensión. Sin embargo, la desconfianza es profunda y los gestos hostiles superan por ahora a los llamados a la moderación. Cada declaración, cada movimiento militar es analizado al milímetro por los servicios de inteligencia de las potencias mundiales. Tal como en los relatos antiguos, donde las naciones se encontraban entre la espada y el juicio, hoy el mundo observa un Medio Oriente atrapado entre el camino de la guerra y el sendero de la diplomacia. Pero la ventana para evitar lo peor se cierra con cada hora que pasa. A medida que las imágenes de explosiones, evacuaciones y discursos de guerra inundan las pantallas del mundo, surge una reflexión inevitable. Estamos condenados a repetir los errores del pasado. Las guerras anteriores en esta región han demostrado que las consecuencias no se limitan a sus fronteras. El eco de las profecías resuena de fondo. Textos que hablaban de guerras y rumores de guerras, de pueblos que se levantarán contra pueblos y de tiempos en que los hombres buscarán respuestas y no las encontrarán. Hoy, esas palabras adquieren una relevancia inquietante, no desde la fe necesariamente, sino desde la observación de patrones que la humanidad parece incapaz de romper. Las generaciones futuras mirarán estos días en los libros de historia y se preguntarán si existió alguna oportunidad real de detener lo que estaba por venir. La pregunta que hoy se plantea es si los líderes actuales tendrán la sabiduría de elegir la paz, o si, una vez más, la humanidad caminará hacia el abismo de la destrucción. Porque, como advierten algunos de los textos más antiguos de la humanidad, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y quizás esa sea la mayor lección que nos deja este oscuro episodio de nuestra historia contemporánea. En el corazón de la capital israelí, algo extraordinario acaba de salir a la luz. Imagínate esto: bajo el suelo agrietado de una prisión moderna en el norte de Israel, arqueólogos han desenterrado un tesoro que no tiene precio. No hablamos de oro ni de joyas preciosas, sino de algo mucho más valioso, un mensaje que ha permanecido oculto durante casi 2 milenios. Este lugar se llama Megido, y ese nombre debería hacerte estremecer. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo sitio que las Escrituras identifican como Armagedón, el escenario donde el bien y el mal librarán su batalla definitiva. Y justo ahí, en esa tierra cargada de profecía, los investigadores han destapado algo que ha dejado al mundo académico completamente conmocionado. Se trata de un mosaico de 1800 años de antigüedad, y las palabras grabadas en él han detenido el curso de la historia tal como la conocíamos. La inscripción dice: «Al Dios Jesucristo». Esta declaración fue tallada mucho antes de que Constantino llegara al poder, antes de que existieran los concilios eclesiásticos o los credos oficiales. No era simplemente arte decorativo, era una proclamación audaz de que Jesús no era un hombre común, sino divino. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Una confesión tan atrevida yacía sepultada precisamente en el lugar donde la Biblia predice que ocurrirá la confrontación final de la tierra. Acompáñanos ahora en este viaje hacia las profundidades del tiempo, hacia un lugar donde la fe quedó grabada para la eternidad en piedra.
La prisión de Megido representa todo lo que asociamos con el control y la restricción. Muros de hormigón, puertas de acero, rutinas inflexibles. Es un lugar diseñado para mantener a las personas encerradas. Pero en el año 2004, durante un proyecto de ampliación rutinario, sucedió algo que nadie había previsto. Los equipos de construcción estaban preparando el terreno para expandir las instalaciones, realizando trabajos de cimentación aparentemente ordinarios. Sin embargo, en Israel existe un protocolo muy específico. Antes de excavar, siempre hay que verificar qué secretos históricos pueden estar esperando bajo tierra. Por eso llegaron los arqueólogos, esperando encontrar tal vez algunos fragmentos de cerámica romana o los restos de algún camino o edificación antigua. Pero conforme fueron retirando las capas de tierra compactada, comenzó a emerger algo completamente inesperado. Pequeñas piezas de azulejo aparecieron dispuestas en líneas deliberadas, y luego se reveló la curvatura característica de un mosaico. No se trataba de una simple decoración para el suelo, ni formaba parte de unos baños romanos o un patio público. Esto era diferente. Esto era sagrado. Lo que habían descubierto era un espacio cristiano de adoración que había permanecido oculto y olvidado bajo siglos de sedimento. No tenía muros grandiosos, ni columnas imponentes, ni altar visible, solo un suelo. Pero ese suelo contaba una historia extraordinaria. La historia de los primeros creyentes que se reunían en secreto, mucho antes de que el cristianismo fuera legal. Aquí viene algo que hace este descubrimiento aún más notable. Las personas que ayudaron a sacar a la luz esta antigua habitación no eran todas arqueólogos profesionales. Más de 60 reclusos de prisiones cercanas fueron incorporados al proyecto de excavación. Estos hombres, muchos de ellos cumpliendo condenas por delitos graves, se convirtieron en parte de algo sagrado. Trabajaron codo a codo con los especialistas, cepillando cuidadosamente los siglos de tierra acumulada, descubriendo uno de los lugares de culto cristiano más antiguos jamás hallados. Durante 4 años completos, excavaron pieza por pieza, día tras día. A pesar de todas las complicaciones, la seguridad, los horarios, el clima, continuaron adelante. Lentamente fueron revelando un mosaico que había estado escondido durante casi 1800 años, y el lugar donde fue encontrado tiene un nombre que no puedes ignorar: Megido. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, este mismo lugar también se conoce como Armagedón, el sitio de la batalla final entre el bien y el mal, donde un día se espera que el cielo y la tierra colisionen. Piénsalo bien, una declaración poderosa de fe enterrada precisamente en el lugar que las Escrituras señalan como el escenario del último gran conflicto espiritual del mundo. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O tal vez estaba esperando el momento preciso para ser vista nuevamente? En el corazón de ese suelo de mosaico, los investigadores encontraron la parte más asombrosa de todo el hallazgo: palabras. Un mensaje preservado en piedra que habla a través de los siglos. Entre las formas y patrones del piso antiguo se descubrieron 3 inscripciones griegas, pero una de ellas se destacaba por encima del resto. Era solo una línea, apenas unas pocas palabras, pero cargaban con el peso de todo un sistema de creencias. Leía: la amante de Dios, Aceptus, ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Así de simple. Una declaración tranquila pero clara de hace casi 1800 años. Sin debates, sin vacilaciones. Jesús no era simplemente un gran hombre o un profeta. Era llamado Dios. Y esto no fue escrito en una época de comodidad o seguridad. Fue grabado en un tiempo cuando ser cristiano podía llevarte a la prisión o algo peor. Aún así, alguien, muy probablemente una mujer llamada Aceptus, dio este regalo y lo dio con audacia. La mesa que ofreció, según creen los eruditos, era una mesa eucarística, un lugar donde la comunidad cristiana primitiva
compartía la comunión, esa comida sagrada que recordaba la última cena. No era solo una reunión social, era adoración. Y Jesús no era simplemente honrado allí, era adorado. Esto es lo que hace que este descubrimiento sea tan poderoso. Durante años, la gente ha argumentado que la idea de Jesús, siendo divino, no surgió hasta mucho más tarde. Algunos dicen que no fue hasta el Concilio de Nicea en el 325 d.C. Pero este suelo, esta inscripción, cuenta una historia diferente. Nos muestra que la creencia en Jesús como Dios ya estaba profundamente arraigada en los corazones de sus seguidores casi un siglo antes. No fue impuesta por la política, no fue construida por emperadores. Vino desde abajo, desde personas como Aceptus, que sabían quién era Jesús y no tenían miedo de decirlo. Piensa en el coraje que se necesitó para inscribir esas palabras. Sin protección, sin edificios de iglesia, sin estatus legal. Solo fe y la decisión de dejar algo atrás que los sobreviviría. Y de alguna manera lo hizo. Cuando miramos esa inscripción ahora, es difícil no sentirse conmovido. No es solo historia, es un latido del corazón congelado en piedra. Y cuando lees esas palabras, algo se remueve dentro de ti. Casi puedes escuchar a los primeros creyentes orando en ese espacio, voces silenciosas, manos temblorosas, pero corazones firmes. Y tal vez por eso todavía nos habla hoy. Apocalipsis 5:13. Pinta una imagen del cielo, cada criatura levantando su voz en alabanza al que está en el trono y al Cordero. Pero aquí mismo, en un suelo de mosaico enmejido, vemos esa alabanza ya ocurriendo, silenciosamente, fielmente, mucho antes de que el mundo estuviera listo para entenderlo. Es como si el cielo y la tierra ya estuvieran cantando en armonía. Cuando los arqueólogos finalmente retrocedieron para contemplar la vista completa de ese suelo de mosaico, había un detalle pequeño, casi fácil de pasar por alto, que llevaba consigo un mundo de significado. Era la forma de un pez. Para los ojos modernos, podría parecer solo un toque decorativo, tal vez incluso un guiño a la cultura pesquera de la región. Pero para los cristianos primitivos, el pez era algo más, mucho más. En griego, la palabra para pez es ictus, pero esas letras no solo deletreaban una palabra, formaban un acróstico. Cada letra representaba una frase, Iesus Christos, Teu Gios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Era una declaración silenciosa de fe, utilizada en una época cuando las declaraciones abiertas podían llevarte al arresto o algo peor. En esos primeros años, los creyentes a menudo tenían que ser cautelosos. Identificarse públicamente como seguidor de Jesús no era solo impopular, era peligroso. Así que en lugar de hablar libremente, usaban símbolos. Un simple pez dibujado en la arena, una marca en una pared. Era suficiente para decir, soy uno de los suyos, no estás solo. Pero en Megido fueron un paso más allá. No solo rayaron un pez de pasada, lo incrustaron en piedra, directamente en el suelo de su espacio de adoración. No escondido, no sutil, justo ahí donde todos los que entraran pudieran verlo. Ese tipo de coraje dice mucho sobre esta comunidad. No solo estaban sobreviviendo, estaban arraigados, audaces, profundamente seguros de quiénes eran y a quién adoraban. Y el pez no solo llevaba un significado secreto, también era rico en referencias bíblicas. Jesús le dijo a Pedro y Andrés, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Ese llamado no fue olvidado. Estos primeros cristianos se veían a sí mismos como parte de esa misma misión, compartir el mensaje, atraer a otros. Y hay más, el milagro de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000, era sobre más que el hambre, era sobre aquel que provee, quien multiplica lo que ofrecemos, quien convierte lo poco que tenemos en más que suficiente. Para ellos, el pez era un recordatorio de la provisión divina, del Dios que veía, se preocupaba y actuaba.
Así que cuando ves esa imagen colocada junto a la inscripción al Dios Jesucristo, comienzas a sentir el peso de lo que creían. No estaban solo honrando a un maestro, estaban proclamando al Hijo de Dios, su Salvador, silenciosamente, reverentemente, permanentemente, y todo ello en la forma de un pez. Ahora imaginemos cómo debía ser caminar hacia ese espacio de oración en el siglo III, sin columnas de mármol, sin vitrales, solo muros de piedra, un suelo de mosaico, y la presencia silenciosa de personas que se habían reunido por una sola razón: adorar. No era un edificio público de iglesia, no estaba sancionado por el Estado. Probablemente era parte de la casa de alguien o un patio adaptado para uso sagrado. Era modesto, pero era suficiente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En esa habitación, los creyentes se reunían para compartir la Eucaristía, recordaban a Jesús, partían el pan, oraban, y lo hacían sabiendo que sus reuniones no eran solo contraculturales, eran ilegales. Aún así, venían, y eso nos dice algo profundo sobre su fe. No era algo que hacían porque fuera fácil, no era algo que heredaron pasivamente, era algo por lo que estaban dispuestos a arriesgar todo. Y lo que encontramos en ese espacio, en ese suelo, en esa inscripción, es una teología que está lejos de ser incierta. Estos primeros cristianos no estaban todavía tratando de averiguar qué creían. Ya lo habían decidido. Jesús era divino, era el Salvador, era el único digno de adoración. Es humillante pensarlo, ¿no es cierto? En nuestro mundo, donde la fe a menudo tiene la comodidad de la libertad, donde la iglesia a veces puede mezclarse con la rutina, es fácil olvidar el peso de lo que una vez costó. Lo cual trae una pregunta, una que no es fácil de responder, pero que vale la pena hacer. Si el riesgo fuera el mismo hoy, ¿nos reuniríamos como ellos lo hicieron? ¿Tallaríamos nuestra creencia en los lugares donde vivimos, los lugares donde trabajamos, los lugares donde nos encontramos, sabiendo lo que podría costarnos? Porque eso es exactamente lo que ellos hicieron. Y lo que dejaron atrás en esa pequeña y silenciosa sala de oración no es solo historia, es un desafío, un testimonio, un recordatorio. Hay una historia que se cuenta mucho en estos días, especialmente en espacios académicos, documentales y libros populares. Es la idea de que Jesús no fue originalmente adorado como Dios, que con el tiempo su reputación creció, las historias se expandieron y siglos después, líderes poderosos y teólogos decidieron hacerlo divino, principalmente por razones políticas o unificadoras. Es una teoría ordenada, lógica en la superficie, fácil de repetir. Pero el suelo de Megido, silenciosamente y con firmeza, cuenta otra historia, porque aquí tenemos no un manuscrito o una tradición disputada, sino un hecho arqueológico, un mosaico construido en el suelo de un espacio de adoración cristiano que data de alrededor del 230 d.C. Y en él, claro como el día, está la inscripción al Dios Jesucristo. No es una leyenda, no es un adorno poético. Es una declaración simple y directa de adoración ofrecida por gente común mucho antes de que el Imperio Romano diera a los cristianos cualquier tipo de estatus legal. No fue un obispo o un emperador quien escribió esas palabras. Fue un creyente local, alguien como Aceptus, alguien que dio lo que tenía para honrar a aquel que conocía como Señor. Y esa es la cosa. Esto no fue impuesto desde arriba.
No fue elaborado en un concilio, fue vivido, amado y proclamado desde abajo. Así que cuando alguien dice que Jesús se convirtió en Dios solo en el siglo IV, las piedras en Megido dicen lo contrario. Y cuando Apocalipsis 1:8 registra las palabras de Cristo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, no es solo una frase teológica grandiosa. Es una verdad que los primeros cristianos ya sostenían, no porque alguien les dijera que lo hicieran, sino porque habían encontrado algo, alguien que no podían explicar de otra manera. Cuando retrocedemos y miramos todo lo revelado en el mosaico de Megido, el pez, las inscripciones, la referencia a una mesa ofrecida a Jesús, todo comienza a unirse en algo más que solo belleza arqueológica. Estas no son imágenes aleatorias, no son declaraciones separadas, son partes de una sola historia unificada. El pez no era solo una señal secreta, apuntaba a Jesús como Salvador. La mesa ofrecida como memorial no era solo un mueble, era el corazón de la adoración primitiva. Y luego está el contexto, las oraciones, el espacio mismo, la dedicación reverente a Dios Jesucristo. Cada elemento es parte de un tapiz más grande y cuando sigues los hilos conducen a algo inconfundible, la persona de Jesús vista y adorada como divina. Esto trae a la mente las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, donde dice, yo soy el pan de vida, no solo el que da pan, sino el pan mismo. Ese pasaje, por supuesto, sigue al milagro de la alimentación de los 5,000, un momento cuando Jesús tomó un puñado de panes y unos pocos peces y alimentó a una multitud. Pero ese milagro no era solo sobre satisfacer el hambre, no era solo compasión, era revelación. Jesús no solo estaba proporcionando comida, estaba revelando quién era, y los primeros cristianos vieron eso claramente. No separaron lo que Jesús hizo de quién era Jesús. El que multiplicó los peces y el pan era el mismo que encontraron en la comunión, el mismo en quien confiaron como Salvador, el mismo al que llamaron Dios. Cuando miramos este mosaico, no estamos solo mirando arte devocional. Estamos parados en medio de una declaración teológica expresada en azulejo y piedra, elaborada por manos que sabían exactamente lo que estaban declarando. No era una actuación, no era ornamental, era adoración como confesión, adoración como identidad, adoración como teología. Esta pequeña sala de oración en Megido puede no haber tenido grandeza, pero de una manera silenciosa y poderosa habló más fuerte que cualquier catedral. Contó la historia de Jesús no solo como recordado, sino como encontrado, no solo como maestro o profeta, sino como el pan de vida, como Dios entre ellos. Todo esto nos lleva a una pregunta simple pero importante. ¿Por qué importa? ¿Por qué debería significar algo para nosotros hoy un mosaico antiguo bajo una prisión en el norte de Israel? La respuesta es tanto personal como profunda. Este mosaico no es solo una pieza de museo, no es solo algo para ser admirado detrás de un cristal. Es una voz del pasado, una voz que se niega a ser silenciada, una voz que nos dice que los primeros seguidores de Jesús no estaban confundidos, no dudaban y no estaban esperando permiso para creer. Ya sabían a quién estaban adorando. Y lo que dejaron atrás es más que piedra y símbolo, es evidencia. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Le da peso a los evangelios. Presta credibilidad a las afirmaciones de la iglesia primitiva.
Muestra que la teología que leemos en el Nuevo Testamento no evolucionó lentamente, ya estaba viva, ya estaba siendo vivida, ya estaba siendo honrada en lugares escondidos como Megido. Para los creyentes de hoy, eso debería ser increíblemente alentador, porque significa que nuestra fe no está construida sobre leyenda o folclore. Está arraigada en historia, en testimonio, en verdad tallada no solo en las Escrituras, sino en piedra. Y para aquellos que permanecen escépticos, que se preguntan si la creencia en Jesús como Dios fue algo inventado mucho después por razones políticas o institucionales, este mosaico presenta un desafío silencioso, pero inquebrantable. Si Jesús no era visto como divino desde el principio, entonces, ¿por qué sus primeros seguidores estaban incrustando esa creencia en los mismos cimientos de donde adoraban? ¿Por qué tomar tal riesgo? ¿Por qué hacer una afirmación tan audaz a menos que ya fuera profundamente e innegablemente real para ellos? Mientras nos encontramos en un mundo que a menudo se vuelve más cínico, más desdeñoso, incluso hostil hacia la fe, este descubrimiento trae una especie de resistencia silenciosa. Nos recuerda que la verdad no siempre vive en la superficie. A veces espera bajo tierra. A veces sobrevive en los rincones silenciosos, pero siempre perdura. Y ahora que ha sido desenterrada, está hablando de nuevo. Las piedras bajo Megido han contado su historia. Nos han mostrado la audacia de la fe primitiva, la claridad de la adoración primitiva y la verdad perdurable de quién es Jesús. Y tal vez, solo tal vez, esa historia ha salido a la luz nuevamente porque se necesita ahora más que nunca. El hallazgo más espectacular y relevante en el campo de la arqueología desde los escarabajos de la Tierra Muerta acaba de salir a la luz. ¿Pero qué tiene este descubrimiento de tan excepcional y qué secretos podría ocultar? ¿Te consideras conocedor de todo lo relacionado con la iglesia de los primeros tiempos? Prepárate, porque este video podría transformar completamente tu visión. Ya conocemos la historia de los escarabajos de la Tierra Muerta y su impacto en el curso de la historia, modificando las creencias de muchas personas. En aquel entonces, el mundo entero presenció lo que consideró un auténtico milagro bíblico. Recientemente, se ha descubierto una antigua mosaico con inscripciones que hacen referencia a Jesucristo, datada alrededor del año 230 después de Cristo. Al revisar la cronología, comprendemos que este descubrimiento constituye la prueba más reciente que podría respaldar a las comunidades cristianas en su reivindicación de Jesucristo como entidad divina. Es importante recordar el Concilio de Nicea. Para aquellos menos familiarizados, este fue un concilio de obispos cristianos convocado en la ciudad de Nicea en Bitinia por el emperador romano Constantino I. Lo que se desprende de este hallazgo es que la mosaico encontrada es anterior al Concilio de Nicea. Los cristianos de aquella época no solo hablaban de Jesús, estaban consolidando su divinidad en los lugares sagrados, como lo demuestra la mosaico descubierta. Según los unitaristas, la adoración a Jesús o su consideración divina no formaba parte inicial de la doctrina cristiana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, esta creencia evolucionó con el tiempo debido a presiones políticas hasta que el Concilio de Nicea la formalizó. Sin embargo, lo que vemos ahora en esta mosaico
contradice totalmente las afirmaciones previas de esos grupos. Pero quizás te estés preguntando cómo es esto posible. Vamos a explorar más a fondo y te aseguro no querrás perderte lo que viene a continuación. La mosaico sobre la que vamos a discutir fue descubierta realmente en 2005 y muchos artículos al respecto circulaban por las redes sociales durante ese año. Sin embargo, la inscripción en la mosaico fue identificada un poco más tarde. ¿Cómo se descubrió entonces la existencia de esta mosaico? Todo comenzó en 2004. Cuando se planificaba la construcción de un nuevo complejo penitenciario en la prisión de Megiddo. Para ello, las autoridades arqueológicas de Israel realizaron una inspección para asegurarse de que no había reliquias ocultas en el sitio, pero lo que descubrieron cambiaría la historia. Durante las excavaciones se encontraron que la prisión había sido construida sobre el mosaico de lo que había sido un antiguo salón de oración. No había signos de destrucción y todo estaba extraordinariamente bien preservado. El líder del equipo de excavación mencionó que el edificio había sido abandonado y que nadie había residido allí después de su uso original. Así que, tal como mencioné al principio, este es el salón de oración más antiguo que se ha descubierto hasta la fecha. Los primeros edificios eclesiásticos se construyeron durante el siglo IV, pero antes de eso, las comunidades cristianas se reunían en hogares privados, convirtiendo estos espacios en centros neurálgicos de su vida comunitaria. La Autoridad de Antigüedades de Israel, IA, ha identificado esta estructura como el lugar de oración más antiguo del mundo, conocido hasta ahora. Esta edificación no solo narra los inicios del cristianismo antes de que se estableciera como religión oficial, sino que también alberga una inscripción sumamente reveladora: a Dios, Jesucristo. Este hallazgo es trascendental, pues constituye la primera prueba concreta de que, ya en aquel entonces, Jesús era venerado como una figura divina. El sitio, rebosante de artefactos, propició una exhaustiva exploración arqueológica que se extendió a lo largo de varios años. Dicha exploración no concluyó hasta 2008 e incluso involucró a prisioneros que colaboraron con los arqueólogos israelíes. A pesar de encontrarse bajo una prisión de máxima seguridad, lo que complicó enormemente las labores de excavación durante años, el entusiasmo inicial no decayó. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Matthew Adams, director de las excavaciones, compartió que el descubrimiento de la sala de oración debajo de la cárcel fue motivo de celebración momentánea, hasta que se percataron de la naturaleza del sitio. A pesar de los desafíos, se planificó la reubicación completa de la prisión para facilitar la excavación y preservación del lugar. Se trazaron planes meticulosos para trasladar la prisión y permitir una exploración sin obstáculos del sitio. Una vez realizada la reubicación, los arqueólogos podrían continuar con su labor y eventualmente abrir el sitio para el turismo. Ahora bien, ¿qué revela exactamente la inscripción en la mosaico? Esta parte del vídeo
seguramente captará tu atención si has seguido hasta aquí, mostrando tu interés en ser parte activa de nuestra comunidad. Esta es una plataforma donde puedes acceder en primicia a todos nuestros contenidos, incluyendo vídeos exclusivos no disponibles para el público general. Si deseas profundizar más, te invito a seguir el enlace en la descripción o en el comentario destacado. Volviendo al tema central, en total se han encontrado 3 inscripciones en la mosaico, siendo la inscripción occidental la más destacada. Muchos escépticos han argumentado históricamente que Jesús no era considerado divino en tiempos antiguos, pero esta inscripción refuta directamente tal afirmación. Observa la inscripción y verás la evidencia clara de cómo se reconocía la divinidad de Jesús en aquellos tiempos. La inscripción en cuestión reza claramente: Dios, Jesús, Cristo. Este mensaje contundente podría ser un indicativo crucial, ¿no es así? Sí, gracias a este testimonio podemos afirmar que los primeros cristianos veneraban a Jesús como Dios, lo que no solo refuerza la autenticidad de la Biblia, sino que también contrarresta las teorías escépticas sobre la divinidad de Jesús, que sugerían que este concepto se desarrolló mucho después de los acontecimientos de su vida terrenal. Ahora poseemos pruebas concretas que podrían desmentir estas especulaciones. En otra sección de la mosaico, específicamente en la parte norte, hay un mensaje acerca de una donación hecha por un centurión romano llamado Guainas, también conocido como Porfirio, nuestro hermano, para la construcción del sitio. Lo verdaderamente fascinante que descubrieron los arqueólogos es que la sala de oración cristiana estaba ubicada en una antigua aldea judía, adyacente tanto a un campamento de la Legión Romana como a una ciudad de la era romano-bizantina. Según la página web de la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, este lugar proporciona evidencia arqueológica de una antigua comunidad cristiana que incluía, sorprendentemente, a oficiales del ejército romano de una era anterior al reconocimiento del cristianismo como religión oficial, mucho antes de que Constantino lo declarara religión del imperio. Este contexto nos permite indagar sobre el desarrollo temprano del cristianismo y las dinámicas entre el ejército romano y las comunidades cristianas en la región oeste del imperio, particularmente en la tierra de Israel. Contrario a la creencia popular que sostiene que las autoridades romanas se oponían completamente al movimiento cristiano durante la antigüedad, los hallazgos actuales sugieren que existió un nivel de aceptación o tolerancia hacia esta religión entre algunos sectores del poder romano. Los descubrimientos arqueológicos también revelaron que el área alrededor de la iglesia era un crisol de diversas culturas y religiones, donde no solo romanos coexistían con cristianos, sino también miembros de otras comunidades. Esta convivencia multifacética destaca la complejidad y la rica interacción cultural que existía en esos tiempos. También se reveló que la aldea contaba con residentes judíos y samaritanos. El doctor Yotam Tepe, en una entrevista con el Jerusalem Post, comentó que las excavaciones han permitido descubrir las interacciones entre samaritanos, judíos, paganos, cristianos, soldados y civiles. La coexistencia de tantas religiones y etnias en una proximidad geográfica tan estrecha es, según sus palabras, bastante única. Las casas estaban situadas unas junto a otras, lo que sugiere relaciones armoniosas entre los distintos grupos. La diversidad religiosa del lugar lo convierte en un sitio de gran interés para excavaciones, ofreciendo oportunidades únicas para aprender sobre la convivencia entre diferentes creencias. Esto podría ser una aportación invaluable al conocimiento histórico y cultural. Al examinar la inscripción occidental, notamos que está dedicada a la memoria de 4 mujeres: Familiala,
Caraca, Dorotea y Carasta, aunque aún no se ha esclarecido el motivo de esta mención en la inscripción. A continuación, nos encontramos con imágenes de peces. En la antigüedad, el pez era un símbolo reconocido del cristianismo. En griego, este símbolo se denomina Ichthys, que es un acrónimo de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. La imagen del pez también está ligada a la narrativa bíblica de Jesús y los pescadores. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 a 20, Jesús, al caminar junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, pescando en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. A partir de todos estos hallazgos, entendemos que Megido fue uno de los principales asentamientos en el Medio Oriente, habitado desde tan temprano como el año 5000 a.C. Este lugar es célebre por las numerosas batallas históricas que tuvieron lugar allí. Fue fortificado por el rey Salomón y posee una historia rica y diversa. Con un pasado tan destacado, Megido sigue siendo un sitio de gran importancia histórica y promete tener un futuro igualmente fascinante, marcado por las vidas y actividades de las personas que allí residieron. En el texto sagrado del Apocalipsis se menciona que ese lugar no sería escenario de la última confrontación entre el bien supremo y las fuerzas del mal. Hoy día, al observar esa zona, nos encontramos con un terreno prácticamente deshabitado, salpicado solo por pequeños núcleos rurales. Este lugar consiste en una comunidad modesta, dedicada principalmente a la agricultura. Los primeros cristianos depositaron su fe en los milagros y la naturaleza divina de Jesús. Aunque en la actualidad parece ser un sitio apacible con poca población, en el pasado ostentaba una gran relevancia. Recientemente, los hallazgos arqueológicos han desmentido las teorías de los escépticos, confirmando que las prácticas y creencias que luego se oficializaron en el Concilio de Nicea ya eran ejercidas por aquellos fieles. Estas personas no solo proclamaban la divinidad de Jesús, sino que vivían conforme a ella, conservando sus enseñanzas y tradiciones. No era meramente una creencia emergente. Las pruebas encontradas en cada rincón excavado han dado sustento a las afirmaciones de los arqueólogos, cambiando la comprensión actual sobre cómo los antiguos veneraban a Jesucristo. Este descubrimiento ha modificado la visión histórica, reescribiendo lo que sabíamos hasta ahora. ¿Qué opinan de este hallazgo, amigos? ¿Alteran estas revelaciones alguna de sus percepciones acerca del cristianismo? ¿Es posible que estos vestigios confirmen la fe antigua en la divinidad de Jesús? Esperamos sus comentarios y reflexiones, queridos seguidores. Esta reescritura busca enriquecer el contenido con detalles adicionales y presentar los puntos de manera cohesiva en español, como solicitado. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La región mencionada en el libro del Apocalipsis, a menudo identificada con nombres simbólicos, ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Estudios recientes sugieren que estos nombres podrían referirse no solo a lugares geográficos, sino también a estados espirituales o eventos simbólicos, lo que añade una nueva capa de comprensión sobre las profecías bíblicas. En cuanto a la arqueología en sitios considerados sagrados, los métodos modernos, como la datación por radiocarbono y la teledetección, han revolucionado la manera en que comprendemos los asentamientos antiguos.
Estas técnicas han permitido descubrir estructuras ocultas y artefactos que validan antiguas escrituras y tradiciones orales. La transformación de estas comunidades agrícolas en centros de peregrinación es otro fenómeno digno de estudio. Investigadores han observado cómo la fe y la historia se entrelazan, convirtiendo a estos pequeños asentamientos en importantes destinos espirituales que atraen a creyentes de todo el mundo. La influencia de los primeros cristianos en la región se extendió más allá de sus prácticas religiosas. Contribuyeron al desarrollo de sistemas de riego y técnicas agrícolas que transformaron el paisaje y la economía local, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Los descubrimientos arqueológicos en la zona también han revelado inscripciones y frescos que ilustran episodios de la vida de Jesús no descritos en los textos canónicos. Estas imágenes ofrecen una nueva perspectiva sobre la diversidad de creencias y prácticas dentro de las primeras comunidades cristianas. Además, los estudios antropológicos han arrojado luz sobre cómo estas comunidades gestionaban sus recursos y enfrentaban desafíos sociales. La estructura de liderazgo, basada en principios cristianos primitivos, fomentaba una sociedad más equitativa y cohesionada, según revelan los documentos y artefactos encontrados. La tecnología también ha permitido reconstruir digitalmente algunos de estos sitios históricos, proporcionando a historiadores y fieles una visión más clara de cómo serían en su época de esplendor. Estas reconstrucciones ayudan a contextualizar mejor los textos sagrados y ofrecen una experiencia inmersiva a los interesados. El impacto cultural de estos descubrimientos ha sido significativo. Han inspirado obras de arte, literatura y cine, mostrando cómo la arqueología puede influir en la cultura popular y reforzar la conexión entre el pasado y el presente. Los debates teológicos provocados por estas nuevas evidencias también han revitalizado el interés académico en la interpretación bíblica. Seminarios y conferencias dedicados a discutir las implicaciones de estos hallazgos atraen a teólogos, historiadores y laicos, propiciando un diálogo interdisciplinario. Finalmente, estos hallazgos arqueológicos han desempeñado un papel crucial en el diálogo interreligioso. Al proporcionar una base factual más sólida, ayudan a tender puentes entre diferentes creencias y a promover un entendimiento mutuo basado en evidencias compartidas y respeto por la historia común. ¿Podría un antiguo mito albergar verdades que desafían nuestras concepciones modernas? En las remotas montañas de Turquía, exploradores afirman haber encontrado lo que podría ser más que una leyenda. Restos que evocan la descripción bíblica del Arca de Noé, un hallazgo que vibra con ecos de Génesis 6, 14 a 16. Este descubrimiento no solo despierta el interés de los fieles, sino que también capta la atención de escépticos y académicos por igual, revitalizando un relato que ha navegado a través de milenios en las aguas del mito. ¿Es posible que este descubrimiento transforme nuestra percepción de las historias antiguas? ¿Podría este hallazgo ser la prueba definitiva que conecta las narrativas bíblicas con eventos históricos reales? La evidencia sugiere que lo que una vez fue considerado un simple relato mitológico podría tener fundamentos en hechos reales, con imágenes tridimensionales que apoyan la presencia física del arca. Estos restos no solo corroboran las dimensiones inmateriales descritos en las Sagradas Escrituras, sino que también ofrecen una tangible conexión con nuestro pasado distante. A pesar de rechazar cualquier pretensión mesiánica, su convicción en la veracidad histórica de esta historia es irrefutable. La arqueología y la geología han proporcionado evidencias provocativas a una sociedad que podría haber sido moldeada por inundaciones devastadoras, similar a las narrativas de inundaciones globales mencionadas en culturas de todo el mundo.
En Turquía, un grupo de arqueólogos ha explorado una zona cuya apariencia guarda un sorprendente parecido con la descripción bíblica del arca. El foco de esta expedición moderna se centra en una formación geológica inusual, ubicada en las montañas de Doğu Bayazıt. Esta estructura en forma de nave, observada por primera vez por un cartógrafo hace 50 años, ha desatado la curiosidad de exploradores y académicos por igual, alimentando la continua fascinación con este relato ancestral. Un grupo especializado, conocido como el Equipo de Investigación del Arca de Noah, sostiene haber encontrado pruebas concluyentes de la existencia del arca bajo una superficie misteriosa. Mediante tecnología avanzada, han realizado investigaciones con radar de penetración terrestre, obteniendo imágenes tridimensionales detalladas de una estructura subterránea. Estas imágenes, sorprendentemente, delinean lo que parece ser una embarcación de proporciones monumentales. Estas dimensiones son impresionantemente coherentes con las especificaciones bíblicas descritas en Génesis 6:15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Este versículo subraya que el arca fue una estructura de tamaño colosal, una embarcación diseñada para enfrentar un diluvio inmenso. La convergencia entre fe y ciencia es un dominio lleno de debate e incertidumbre. Mientras que los descubrimientos de este equipo han despertado entusiasmo entre los creyentes, la comunidad científica todavía se muestra escéptica. La posibilidad de que una estructura de tal magnitud haya resistido los embates del tiempo representa un desafío considerable para las nociones convencionales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, numerosos especialistas han expresado escepticismo acerca de la autenticidad del lugar, criticando tanto la metodología como las conclusiones del grupo investigador. Mientras el debate persiste, el enigma que rodea al sitio de Durupinar se intensifica. ¿Podría ser simplemente una formación rocosa monumental? ¿Una singularidad geológica? ¿O quizás los vestigios de una embarcación que alguna vez transportó a seres humanos y animales a través de un diluvio devastador? Solo con el paso del tiempo y quizás con más estudios científicos se descubrirá la realidad. Por ahora, la leyenda del Arca de Noé sigue viva, siendo un testimonio de la inagotable capacidad de imaginación humana y nuestra continua fascinación por los enigmas de la historia. El sitio de Durupinar ha sido un foco de riguroso escrutinio y conjeturas desde que fue descubierto. La polémica central se desenvuelve entre creencias arraigadas y el escepticismo científico. Durante las décadas de 1970 y 1980, el investigador estadounidense Ron Wyatt se destacó como un ferviente defensor de la autenticidad del sitio. Sus extensas investigaciones y publicaciones ganaron el apoyo de muchos que estaban convencidos de que la formación era, de hecho, los restos del Arca de Noé. No obstante, este entusiasmo encontró una considerable oposición en la comunidad científica. Un momento crucial en este debate se produjo en 1996, cuando el geólogo Lawrence Collins presentó una refutación. Con una perspectiva más escéptica, Collins argumentó que lo que se presentaba como el arca no era más que una formación rocosa natural.
La configuración del lugar, determinada por procesos geológicos más que por intervenciones divinas, ha arrojado sombras de duda sobre las afirmaciones de Wyatt y ha erosionado significativamente la confianza del público en su significado bíblico. Aún así, el interés por el sitio de Durupanar no decayó bajo la supervisión de las autoridades turcas. Alarmada por la creciente atención internacional, la ministra de Cultura tomó medidas para conservar el área, designándola como Parque Nacional. Esta acción, si bien conservó el sitio para investigaciones futuras, también restringió las actividades de excavación y exploración. A pesar de la protección oficial, el entusiasmo por el sitio de Durupanar se mantuvo. Equipos de investigación independientes, integrados por expertos tanto turcos como internacionales, han continuado con el estudio de la formación. Sus descubrimientos han añadido nuevas dimensiones al debate en curso, con algunos apoyando la hipótesis de una construcción humana y otros defendiendo la interpretación natural. A medida que la polémica se sostiene, el sitio de Durupanar permanece como un enigma atrayente. Es un lugar de encuentro entre la fe y la ciencia, un punto donde se cruzan la leyenda ancestral y la investigación moderna. Y aunque las respuestas definitivas aún puedan ser esquivas, el poder del sitio para inspirar asombro y debate sigue siendo innegable. La historia del Arca de Noé permanece arraigada en la conciencia colectiva humana. Esta es una historia de castigo divino, supervivencia y un mundo reconfigurado, tan familiar como extraordinaria. Sin embargo, más allá de esta narrativa mítica, emerge una pregunta crucial. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Este versículo conecta directamente el sitio de Durupanar con una ubicación bíblica crucial, destacando su importancia histórica y espiritual en la narrativa del diluvio de Noé. ¿Realmente ocurrió? La narrativa bíblica describe con intensidad un mundo sumergido bajo 40 días y noches de lluvias torrenciales, un desastre que casi borra a la humanidad de la existencia. En el centro de esta visión apocalíptica, una sola embarcación, el Arca, emerge como un faro de esperanza. Recientemente, expediciones en las áridas tierras de Turquía e Irán han declarado poseer pruebas físicas que respaldan esta antigua historia, persuadiendo incluso a los más escépticos a reevaluar sus creencias. No obstante, desvelar este enigma histórico presenta numerosos obstáculos. El libro del Génesis, que relata la historia del Arca, se origina de una época donde las tradiciones orales se plasmaron por escrito. A lo largo de los milenios, este texto ha sido objeto de múltiples traducciones e interpretaciones, lo que exige un análisis crítico riguroso. La indagación histórica y arqueológica son esenciales para desentrañar las capas de tiempo y cultura y así revelar las verdades potenciales ocultas en el relato bíblico. Durante siglos, el Arca ha sido el foco de búsquedas incesantes. Desde los exploradores más audaces hasta los investigadores contemporáneos, numerosas personas han sido cautivadas por la promesa de descubrir esta enigmática embarcación. Aunque la posibilidad de localizar el Arca en nuestra época sigue siendo atractiva, la búsqueda en sí ha aportado valiosas lecciones sobre la historia humana y el delicado equilibrio entre fe y lógica. Más allá de las pruebas físicas, el Arca ha fascinado a académicos y teólogos por generaciones. Génesis 7:12. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Este versículo subraya la magnitud del diluvio descrito, que sirve de telón de fondo para la historia del Arca de Noé.
desde los eruditos del Renacimiento, como Athanasius Kircher, quien intentó alinear las proporciones del arca con medidas sagradas, hasta los expertos modernos que aplican tecnologías innovadoras. La incesante búsqueda por descifrar este buque legendario ha persistido. Cada hallazgo, ya sea respaldando o desafiando el relato bíblico, nos aproxima a entender completamente este misterio duradero. La epopeya de Noé y el gran diluvio se narra en Génesis, el primer texto de la Biblia hebrea. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Aunque la tradición sugiere que Moisés fue el autor de Génesis, la certeza sobre su escritura es elusiva, rodeada de misterio como muchas de las antiguas leyendas. Dentro del vasto panorama de la historia, el relato de Noé sigue justo después de la creación del mundo y el tumultuoso origen de la humanidad post-Edén. Con la llegada de Noé se observa un mundo en decadencia. La humanidad no solo enfrenta el caos, sino que se encuentra en un estado de corrupción avanzada, con su perversidad esparciéndose rápidamente, arrasando con la civilización. El Señor, Dios del texto sagrado, contempla esta devastación y se lamenta de haber creado al hombre. Opta por un reinicio drástico, con la intención de aniquilar toda existencia terrenal, seres humanos, fauna, aves y todo vegetal. Entre la desolación emerge una figura excepcional, Noé, descrito como un hombre virtuoso, irreprochable en su generación y en constante comunión con Dios. Es notable, dado que el mundo en que vivía estaba plagado de violencia y rencor. En medio de ese caos, Noé captó la atención de Yahvé. Dios entonces le confió un secreto a Noé. Iba a aniquilar el mundo mediante un diluvio, pero había buenas noticias. Noé y su familia serían salvados. Solo necesitaba construir una enorme embarcación, un arca. Al principio, el encargo parecía directo. Dios instruyó a Noé para que reuniera a 2 de cada especie, macho y hembra, además de almacenar alimento suficiente para todos a bordo del arca. Sin embargo, en un giro típicamente bíblico, Dios modificó las instrucciones. Ahora Noé debía llevar 7 pares de cada especie pura, un par de cada especie impura y 7 pares de cada tipo de ave. Era una demanda desafiante, pero Noé estaba preparado para enfrentarla. Así, Noé y sus 3 hijos se pusieron manos a la obra. Tardaron 100 años en construir la gigantesca arca, finalizando justo a tiempo. El 17º día del segundo mes del año 600 de la vida de Noé. Sí, Noé tenía 600 años en ese entonces. Los cielos se abrieron y las aguas comenzaron a descender del firmamento. Al mismo tiempo, surgían aguas desde las profundidades de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia fue implacable y las aguas crecieron, cubriendo todo a su paso. La catástrofe fue implacable, borrando toda vida terrestre, salvo aquellos refugiados dentro del arca. Tras 150 días, el nivel de las aguas comenzó a descender lentamente. Fueron necesarios varios meses
para que las cimas de las montañas emergieran de nuevo sobre las superficies acuáticas. Eventualmente, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Después de más de un año, confinados en el arca, Noé y su familia desembarcaron en tierra firme, listos para reconstruir y repoblar un mundo totalmente devastado. La Odisea de Noé es un relato de supervivencia, redención y nuevos comienzos. Sin embargo, la historia del diluvio de Noé no es tan única como podría parecer. Los antropólogos han identificado más de 250 relatos de diluvios en culturas de todo el mundo, muchos de los cuales presentan similitudes asombrosas con el relato del Génesis. En su estudio sobre la naturaleza humana, los antropólogos Karel Schick y Kai Michel resaltan que estas narrativas de diluvios son omnipresentes. Observan que muchas de las civilizaciones más antiguas y desarrolladas surgieron junto a grandes ríos como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Ganges y los ríos Amarillo y Yangtze en China. Estos ríos eran vitales para las civilizaciones que dependían de ellos, aunque también representaban una amenaza constante. Los diluvios eran eventos esporádicos y devastadores para estas comunidades ribereñas, instaurando el concepto de una inundación catastrófica, un tema recurrente y resonante en sus mitologías. Para las antiguas sociedades que edificaron sus vidas en torno a ríos, lagos y mares, el temor a un diluvio masivo era una constante. Inundaciones, junto con hambrunas y epidemias, fueron algunos de los desastres naturales más comunes que enfrentaron las civilizaciones antiguas. Así, mientras que la historia de Noé en Génesis es un relato prominente dentro de la Biblia, también forma parte de un contexto más amplio y global de experiencias humanas y narrativas. En cuanto al arca, de acuerdo con el libro de Génesis, esta finalmente se posó en las enigmáticas montañas de Ararat, un detalle que ha impulsado numerosas expediciones y acalorados debates entre historiadores, arqueólogos y teólogos. El monte Ararat, una cumbre destacada en el oeste de Turquía, se ha vuelto casi sinónimo de la búsqueda del Arca de Noé. Su ubicación y cercanía a las tierras descritas en la Biblia lo convierten en un punto focal para aquellos que buscan evidencias del Arca. El hallazgo de un artefacto de madera por el historiador británico James Bryce en 1876 intensificó el interés, haciendo de Ararat un destino de peregrinación para los aficionados a la historia del Arca. Sin embargo, el enigma no se limita a la ubicación. La construcción del Arca misma es un misterio. La Biblia señala que fue construida con madera de gofer, un término que ha generado diversas interpretaciones. Algunos creen que podría haber sido de ciprés o cedro, mientras que otros sugieren algo más inusual, como la palma de coco. La idea de utilizar palma de coco para la construcción del arca puede sonar extraña, dada su asociación con climas tropicales y la producción de aceite de coco. Sin embargo, su madera es extremadamente dura y resistente al agua, características que la harían idónea para una embarcación destinada a soportar un diluvio masivo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Varios académicos proponen que las rutas de comercio milenarias podrían haber traído tanto la palma de coco como el conocimiento de sus utilidades a la zona. Sin embargo, este argumento enfrenta un obstáculo considerable. Las palmas de coco no son originarias del área donde teóricamente se edificó el arca.
La carencia de pruebas que asocian este árbol con la época antigua de la región, junto con la disponibilidad de opciones más tradicionales como el cedro y el ciprés, provoca escepticismo en muchos especialistas acerca de la idea de que la palma de coco se usara como madera de gofer. A pesar del interés que genera la propuesta de la palma de coco para la construcción del arca, la identidad real de este árbol misterioso sigue sin descubrirse. Al igual que el diluvio en sí, el arca está envuelta en leyendas y enigmas que siguen capturando la atención de la gente después de miles de años. ¿Es todo esto un mito o quizá un gran error interpretativo? La idea de que el árbol de copra fuera el legendario madero de gofer resulta atrayente, aunque es probable que se incline más hacia la ficción que hacia la realidad. Sin embargo, este pequeño misterio sigue provocando curiosidad, estimulando debates y manteniendo viva la historia. El interés en los materiales usados para el Arca de Noé refleja un interés más amplio por el pasado y las narrativas que han dado forma a nuestras culturas a través de los tiempos. Aunque el árbol de copra no haya tenido un papel protagonista, el entusiasmo por descubrir cómo se construyó el Arca de Noé es testimonio de nuestra fascinación por los misterios antiguos. Hay algo en estas historias que nos sigue cautivando, recordándonos la mezcla de mitos, historia real y especulaciones académicas que los hacen tan absorbentes. Y como ocurre con muchos relatos antiguos, la mezcla de realidad, ficción e interpretación nos invita a seguir indagando. Uno de los detalles más fascinantes de la historia del Arca de Noé es su puerta. Según la Biblia, Dios instruyó a Noé a entrar al arca a través de ella. Esa puerta era la única vía de entrada y salida, la única escapatoria del diluvio. Noé y su grupo ingresaron al arca confiando en que sería su salvaguarda. Dios, por su parte, aseguró la entrada una vez todos estaban adentro. Llegado el momento crítico, únicamente aquellos dentro del arca encontraron protección. Es notable que la puerta del arca estuviese abierta por un periodo antes de que el propio Dios decidiera cerrarla. Era posible para otros unirse, sin embargo, optaron por no hacerlo. La entrada permaneció accesible hasta el último posible momento, cerrándose justo antes de que la situación se volviera irreversible. Entonces, las aguas inundaron todo, y quienes no habían entrado al arca sufrieron las consecuencias. Este evento resalta la generosidad de Dios en ofrecer salvación hasta el último instante, dejando la decisión final en manos de las personas. Noé pasó alrededor de 70 años advirtiendo a los demás mientras erigía el arca, aunque sus advertencias fueron mayormente desoídas. De manera similar, muchas personas ignoraron a Jesús cuando predijo la destrucción de Jerusalén. Cuando los romanos sitiaron la ciudad y posteriormente se retiraron brevemente, dieron inadvertidamente una oportunidad para huir. Los que prestaron atención a Jesús se salvaron al escapar, pero aquellos que permanecieron cuando los romanos volvieron enfrentaron la devastación, con solo unos pocos sobreviviendo. Este relato se convierte en una metáfora de la salvación, con el arca simbolizando el refugio que Jesucristo ofrece frente a las repercusiones del pecado. Tal como el arca fue la única esperanza de sobrevivir al diluvio, Jesús es el único medio para obtener la redención del pecado. La Escritura revela que todos estamos sumidos en nuestros errores, incapaces por nosotros mismos de alcanzar la redención. No obstante, proclama que al reconocer a Jesús como nuestro líder espiritual y creer que Dios lo resucitó, seremos redimidos. Este rescate es un don divino. Simplemente necesitamos atravesar la entrada, que es Jesús, y aceptarlo. Las señales de un juicio inminente ya están presentes, similar a los tiempos de Noé y a los días de Jesús, aunque muchos las desestiman.
Las Escrituras nos cuentan que la era de Noé estuvo definida por la renuncia a la fe, el caos y la desigualdad, circunstancias que parecen reflejarse en nuestra época actual. El deterioro moral de la humanidad fue tan profundo que Dios optó por iniciar de nuevo, salvando únicamente a Noé y su linaje. A pesar de la oscuridad de aquellos tiempos, Noé encontró favor ante los ojos de Dios, tal como nosotros podemos encontrar su gracia hoy. Aunque estos días parezcan repletos de amenazas, aún existe una salvación, la gracia divina. Así como Noé necesitaba un rescate, Dios nos ha ofrecido una vía de escape. El mandato de Dios a Noé de construir un arca fue más que una orden. Fue una analogía de lo que Jesucristo representaría para nosotros, un Salvador, un refugio firme, cubierto de protección, similar a la brea. Ahora, lo interesante es que la palabra utilizada para protección aquí es la misma que se traduce como redención en las Escrituras. Las aguas del diluvio representan la sentencia divina, y así como el juicio no podía penetrar el arca protegida, ningún veredicto puede afectarnos si estamos en Cristo, quien pagó por nuestros errores. Porque era importante el arca, porque entrar en el arca es análogo a ser envuelto por Cristo en el bautismo. Esto simboliza dejar atrás la vida vieja y empezar una nueva. Además, Dios instruyó a Noé para que pusiera una ventana en lo alto del arca y una única puerta al centro, asegurando que una vez cerrada, nadie más podría abrirla. Noé aún podía mirar hacia afuera a través de la ventana, como si Dios le indicara mantener sus ojos hacia el cielo de ahora en adelante. De manera similar, cuando somos envueltos en Cristo mediante el Espíritu Santo, nuestra mirada se dirige hacia lo celestial. Dios aseguró todas las necesidades de Noé y su familia durante el viaje. Ocurre igual cuando acudimos a Jesús. Él nos proporciona todo lo requerido. Él no solo ofrece salvación, también nos completa. La razón de tener un Salvador: porque necesitamos ser rescatados, y por nosotros mismos es imposible. La Biblia lo establece claramente. Se nos ha salvado por la fe, no por esfuerzo propio. Es un regalo divino, no resultado de nuestras acciones, para que nadie pueda vanagloriarse. Dios nos redime mediante su gracia, no por lo que hacemos, sino por su generosidad hacia nosotros. Noé encontró favor ante Dios, y ese favor se convirtió en la base de un pacto. Dios prometió: estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Esto ilustra que Dios siempre está listo para ofrecernos su gracia. La gracia significa que somos rescatados sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Y, como Noé, somos rescatados con un propósito, para llevar a cabo las obras que Dios ha preparado para nosotros desde antes de existir. Cuando Dios invitó a Noé al arca, no solo le dijo entra, sino ven. Esto implica que Dios ya estaba dentro del arca, esperando por Noé. Asimismo, cuando estás en Cristo, estás sellado con el Espíritu Santo de promesa. Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia habéis sido salvados a través de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no solo cerró las aguas del diluvio, también aseguró a Noé y a su familia dentro del arca. ¿Podría haber Noé perdido su salvación? Imposible. Dios aseguró la puerta y una vez cerrada, permaneció así. Noé pudo haber tropezado dentro del arca, pero nunca iba a caerse de ella. Jesús afirmó: les otorgo vida eterna y nunca perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. Si la salvación dependiese de nuestras obras, entonces necesitaríamos mantenernos por nuestras obras. Sin embargo, somos salvados por gracia, y por gracia seguimos salvados. La primera vez que Dios devastó el mundo fue con agua. La próxima vez será con fuego.
Las Escrituras advierten que el mundo de entonces pereció, inundado por agua. Ahora, las tierras que permanecen están reservadas por la palabra de Dios para ser consumidas por fuego en el día del juicio y la destrucción de los impíos. Entonces, ¿cuál es la lección? Sabiendo que el juicio se aproxima, ¿cómo debemos vivir? La Biblia nos instruye a llevar una vida de santidad y devoción, esperando y acelerando la llegada del día de Dios, aun cuando los cielos se desintegren y los elementos se fundan en el calor del juicio final. Ese juicio es Jesucristo. A través de Él, podemos experimentar la gracia del Dios omnipotente y encontrar refugio ante la tormenta venidera. Aquí presento 6 argumentos convincentes que sostienen que el juicio de Noé y el gran diluvio fueron eventos reales, evidenciados por recientes descubrimientos. A finales de los años 90, un individuo llamado David Allen Dill afirmó haber encontrado restos del Arca de Noé. Ubicó estos vestigios cerca del monte Ararat, en Turquía, el sitio que muchos textos antiguos señalan como el lugar de reposo del arca tras el diluvio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Es particularmente llamativo que las proporciones de estos hallazgos se ajusten a las mencionadas en escrituras antiguas. Este descubrimiento ha suscitado entusiasmo y debates intensos al proporcionar un posible nexo tangible con el relato bíblico. La lista de reyes sumerios, un documento antiguo encontrado entre los escombros de Sumeria, ofrece pistas fascinantes. Este registro detalla los nombres de cada monarca desde los inicios de la historia. Lo asombroso es que, según esta lista, los monarcas anteriores al gran diluvio tenían una longevidad de cientos de años. Sin embargo, tras el diluvio, la duración de la vida de estos reyes se redujo considerablemente, aproximándose a lo que consideramos normal hoy en día. Este cambio drástico sugiere que un suceso tan monumental como el diluvio pudo haber cambiado la naturaleza de la vida humana de manera significativa. Los rollos del Mar Muerto. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto en la década de 1940 fue un descubrimiento crucial. Estos pergaminos milenarios contienen relatos exhaustivos sobre el Arca de Noé y el diluvio. Los textos describen con detalle el arca y cómo se empleó para resistir el diluvio, proporcionando un nivel adicional de autenticidad histórica a la narrativa. La precisión en estos textos ha reforzado la creencia de que tanto el arca como el diluvio fueron eventos concretos que dejaron una huella duradera en la humanidad. Ciudades ocultas. En diversas partes del mundo, los arqueólogos han desenterrado restos de ciudades subterráneas. Estos descubrimientos no solo amplían nuestra comprensión del pasado, sino que también ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo las civilizaciones antiguas podrían haber reaccionado ante catástrofes naturales de magnitud comparable a la del diluvio narrado en las Escrituras. Es fascinante observar que numerosas ciudades subterráneas resultaron ser inundadas en el mismo periodo que el diluvio mencionado en las escrituras bíblicas. Estos descubrimientos apoyan la hipótesis de un cataclismo global que pudo haber afectado a varias civilizaciones a la vez, posiblemente dando origen al relato bíblico de Noé. Marcas de inundaciones en alturas insólitas. Los chevrons son señales geológicas de antiguas inundaciones.
Estas marcas, que aparecen cuando el agua se desplaza en grandes volúmenes, han sido halladas no solo cerca del nivel del mar, sino también en altitudes elevadas, como en las montañas de Madagascar. En 2004, un grupo de arqueólogos investigó estos chevrons y concluyó que son testimonios de inundaciones prehistóricas de gran escala, posiblemente similares a la inundación narrada en la Biblia. Cambio de percepción científica. Tradicionalmente, la narrativa del diluvio de Noé fue relegada al ámbito de los mitos por la comunidad científica. No obstante, con el surgimiento de nuevas pruebas, desde restos atribuidos al diluvio hasta documentos antiguos y hallazgos arqueológicos, esta perspectiva ha evolucionado. Actualmente, muchos expertos admiten la posibilidad de que exista un trasfondo histórico real detrás de la historia de Noé. Este reconocimiento no confirma completamente la historia, pero indica que podría haber elementos de verdad en ella. Estos hallazgos, si bien no constituyen pruebas irrefutables, invitan a reflexionar y a reconsiderar las narrativas antiguas, evaluando si podrían estar basadas en eventos reales que influenciaron significativamente la historia de la humanidad. Explorando la existencia del Arca de Noé. La posibilidad de descubrir el arca todavía genera debate. Se cree que el arca fue fabricada con madera de ciprés, que después de más de 7000 años probablemente habría degradado sustancialmente, lo que dificulta la posibilidad de encontrar cualquier resto intacto. Todd Wood, un biólogo reconocido, sugiere una teoría sobre el destino final del arca tras el diluvio. Propone que, ante la escasez de recursos, los sobrevivientes podrían haber reutilizado la madera del arca para construir refugios. Wood argumenta que este reuso práctico de los materiales habría dejado escasas oportunidades para que el arca se conservara para futuros descubrimientos. Sin embargo, la búsqueda del Arca de Noé no se ha detenido. Exploradores y científicos continúan recorriendo regiones en Turquía e Irán en busca de cualquier indicio que se parezca a una antigua embarcación. Si se descubriera una estructura con forma de barco en una montaña, provocaría un gran entusiasmo. Tal hallazgo podría ofrecer nuevas perspectivas sobre las civilizaciones antiguas y su manejo de los desastres naturales. Hallar pruebas sólidas puede ser un proceso extenso, pero significaría un hito importante. Tal descubrimiento podría transformar nuestra interpretación de las inundaciones históricas y su impacto en la humanidad. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes no implica necesariamente que el diluvio o el arca nunca existieron. Simplemente subraya la complejidad de las narrativas antiguas. Independientemente de los hallazgos, la historia del Arca de Noé continúa fascinando. Continúa captando la atención de estudiantes, arqueólogos y aficionados alrededor del mundo. Para muchos, la búsqueda de pruebas va más allá de simplemente encontrar objetos. Se trata de conectarse con un segmento de la historia y comprender su rol en nuestra herencia compartida. Y para aquellos que sostienen creencias religiosas, la narrativa del Arca de Noé y sus enseñanzas sobre la fe y la redención conservan un significado profundo, independientemente de que se encuentre evidencia física o no. Un hombre fue elegido para cambiar completamente el curso de la historia humana. La Tierra atravesaba muchos desafíos, un periodo difícil que involucraba muchos pecados, maldad y falta de fe. A Dios, viendo desde el cielo, no le gustó nada lo que vio y decidió cambiar por completo el rumbo de la humanidad. Noé fue elegido para actuar y guiar la salvación, y solo él era capaz de ello. Este pasaje nos recuerda todo lo que estamos pasando actualmente. ¿Tendremos una nueva inundación o está muy cerca un apocalipsis? En el vídeo de hoy entenderemos quién fue Noé y por qué es tan importante para la humanidad actual, además de la historia que todos ya conocemos.
Le mostraremos detalles nunca antes mencionados que descubrimos durante intensos estudios y investigaciones sobre la Santa Biblia. No olvides compartir este contenido. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios a tantas personas como conocemos y amamos. El mundo fue asolado por una calamidad inaudita, dejándonos, a mi familia y a mí, como únicos supervivientes de un escenario apocalíptico. Todos perecieron salvo nosotros. La magnitud del desastre es inconmensurable y el número de vidas perdidas desgarradoramente vasto. Me pregunto constantemente qué fue lo que falló y cómo se desencadenó tan abruptamente esta catástrofe. Estamos frente a una prueba de proporciones épicas. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo llegamos a este punto? Una serie de eventos cataclísmicos precedieron al gran diluvio, iniciando con la existencia de los hijos de Dios, seres de poderes místicos, antes incluso de la creación del mundo. Entre ellos, uno se rebeló, transformándose en un ángel caído, precursor de la tragedia venidera. El cielo, su morada eterna, fue perdido, que provocó su caída. Los ángeles, seres de luz, existen para adorar a Dios y cumplir sus mandatos, siendo la conexión entre lo divino y lo humano. Su esencia es la de exaltar a Dios. No obstante, algunos abandonaron su propósito celestial y descendieron a la tierra, alterando el orden divino desde el Edén, donde Adán y Eva vivían en consonancia con la creación. Satanás, en su primera ofensiva contra Dios, corrompió la pureza terrenal, condenando a la humanidad a una existencia de sufrimiento. Hasta hoy, mi linaje enfrenta las secuelas de tal maldición. Cultivar la tierra se ha vuelto una tarea ardua. Maldito sea el suelo por tu causa, con dolor cosecharás de él todos los días de tu existencia. Espinas y abrojos te brindará, y de las plantas del campo te alimentarás. Por el sudor de tu frente obtendrás el pan, hasta que vuelvas al polvo del que fuiste formado, porque polvo eres y al polvo retornarás. Desde entonces, mis ancestros y yo hemos luchado por subsistir. Dios se encontraba desilusionado por la desobediencia de Adán y Eva, quienes, tras sucumbir a la tentación del fruto prohibido, fueron desterrados del Edén, marcando el inicio de una existencia alejada del paraíso que una vez fue su hogar. Con el nacimiento de sus hijos, incluidos Caín y Abel, y el crecimiento de su descendencia, la humanidad comenzó a expandirse. Sin embargo, Caín, tras asesinar a Abel, originó una línea de descendencia alejada de la divinidad. Afortunadamente, Eva concibió a Set, dando inicio a una nueva generación de fieles. Con el tiempo, la humanidad se dividió entre los descendientes de Caín y los de Set, y mientras la población aumentaba, también lo hacía la maldad y la violencia. Los hombres de esa época disfrutaban de longevidades asombrosas, viviendo cientos de años, una era en que la conexión con el origen divino aún perduraba. Adán, por ejemplo, vivió 930 años y sus descendientes mantuvieron vidas igualmente extensas. A través de las generaciones, enseñaban a cultivar la tierra y a mantener una relación con lo sagrado. Entre ellos, destacó mi tatarabuelo Enoc, conocido por su inquebrantable devoción a Dios, lo que le permitió profetizar con precisión y hablar del juicio divino mucho antes de que ocurriera. Con el paso del tiempo, la humanidad se organizó en tribus y clanes, trazando su linaje a los patriarcas originales y explorando nuevos territorios. La evolución de la civilización se marcó con la diversificación de roles y profesiones, desde artesanos hasta eruditos, formando complejas estructuras sociales. 10 generaciones después de Adán, nos encontramos enfrentando los desafíos de una tierra endurecida por la maldición original, complicando la subsistencia. Mi padre, Lamec, quien vivió 182 años, me nombró Noé,
presagiando que traería consuelo a nuestra afligida humanidad. En este contexto emergieron los Nefilim, seres extraordinarios fruto de la unión entre ángeles caídos y humanos, exacerbando los conflictos mundanos por su imponente presencia, alejando a las personas del verdadero Creador. Su existencia marcó un período de mayor caos y pecado, preparando el escenario para una intervención divina sin precedentes. Los rebeldes desfiguraron la integridad del mundo. Estos seres celestiales que se levantaron en desafío al Creador, deseando a las mujeres terrenales y engendrando a los gigantes sobre la tierra en esos tiempos. Estos colosos son el resultado antinatural de la unión sacrílega entre los vástagos celestiales y las féminas mortales, convirtiéndose en los varones imponentes de la antigüedad, figuras de leyenda. Habito en este universo, un dominio de titanes y nefilim, una esfera saturada de iniquidad. Entonces, el Creador observó la inmensa maldad del ser humano sobre la tierra, notando que cada pensamiento de sus mentes estaba perpetuamente inclinado hacia lo maligno. Este no era un espacio de serenidad o virtud, sino un ámbito invadido por el pecado, la agresión y la decadencia ética. Visualiza un cosmos lúgubre donde las personas son devoradas por sus ansias insaciables, empeñadas en perseguir sus propósitos egoístas sin importarles el bienestar ajeno. Los principios de veracidad, rectitud y altruismo no solo se desestiman, sino que además se malinterpretan. Por el contrario, se opta por la falsedad y la manipulación como métodos estándar para lograr las metas individuales. La sociedad se define por una filosofía del sálvese quien pueda, en la cual cada quien vela por sí mismo y el cimiento comunitario se erosiona debido al individualismo y la hostilidad. En este contexto, los hogares no son refugios de cariño y respaldo, sino arenas de conflicto llenas de engaños y traiciones. Los vecinos no velan los unos por los otros, sino que intentan sacar ventaja mutuamente. Los estamentos gubernamentales no son pilares de equidad, sino manifestaciones de tiranía que perpetúan el dominio de los fuertes sobre los débiles. Fue ante esta panorámica que el Creador avistó la perversidad de la raza humana, su caída espiritual y moral, la congoja del divino ante su obra. La humanidad, el diamante de su creación, había errado el rumbo. Lejos de coexistir en concordia, las gentes se hallaban sumidas en la hostilidad, la maldad y el fraude. El Creador contempló su obra y experimentó un pesar inmenso, un dolor divino, una aflicción tan intensa que superaba el entendimiento mortal. Imagina a un progenitor desconsolado por las fechorías de un vástago desobediente, pero en una magnitud infinitamente mayor. Y así, en su vasto pesar, el Creador tomó una resolución ardua. Procuró exterminar a los seres que había formado sobre la faz de la tierra, no solo a los hombres, sino también a las bestias, los reptiles y las aves del cielo, pues le afligía profundamente observar el pecado humano y lamentaba haberlos creado. El divino estaba desolado por las acciones de sus criaturas y se vio sin otra alternativa para restaurar un cosmos que se hundía en el caos. El Espíritu del Señor no contendería con el hombre eternamente. El veredicto se aproximaba, pero por fortuna encontré favor ante los ojos del Creador y fui rescatado mediante una intervención de gracia celestial. Era evidente que cada pensamiento humano estaba invadido por la maldad de manera constante, revelando una corrupción total en la esencia del ser humano. Nos hallábamos en un entorno donde la densidad poblacional crecía de forma alarmante y la degeneración se había normalizado. La actividad de entidades malignas era omnipresente y la maldad se arraigaba en el alma humana con la corrupción y la agresividad desbordándose sin control. El divino se mostraba exhausto ante tal panorama.